Buen día a todos. Bienvenidos sean. En estas 2 semanas reflexionaremos acerca de las ideas preconcebidas sobre los roles de las mujeres y los hombres y cómo éstas pueden afectar la convivencia y los derechos de todas y todas. Aprenderemos también cómo históricamente hemos progresado en igualdad de derechos entre mujeres y hombres. En este contexto nos preguntamos qué necesitamos para aprender y tomar una posición respecto a las ideas preconcebidas sobre las mujeres y los hombres y construir compromisos de cambio. Pues bien, el día de hoy la actividad se denomina Analizamos los roles que cumplen las mujeres y los hombres. Estamos en la semana 33, día 1. Trabajamos el área de personal social. Estamos en la fecha lunes 16 de noviembre. ¿Qué necesitamos para esta actividad? El anexo 1, desigualdades en los roles de las mujeres y los hombres. El anexo 2, mujeres y hombres deben tener igualdad de derechos y oportunidades laborales. Y lápiz o lapicero y cuadernos u hojas de reuso. Nuestra meta para el día de hoy es explicar e intercambiar puntos de vista respecto a las ideas preconcebidas sobre los roles de las mujeres y hombres y cómo afectan la igualdad de derechos y oportunidades de las niñas y los niños. Asimismo, una idea preconcebida es una idea pensada de antemano respecto a cómo es o debe ser una persona o asunto. Se forma sin juicio crítico ni reflexión. Asimismo, te invito a que te suscribas a este canal para que no te pierdas ninguna de estas sesiones de aprendizaje interesantes para tu aprendizaje. ¿Qué esperamos que logres en esta actividad? Identificar un asunto público, es decir, un problema, necesidad o aspiración que afecta a todas y todos. Explicar tu opinión con argumentos basados en información confiable respecto al asunto público, las ideas preconcebidas sobre los roles de las mujeres y los hombres afectan la igualdad de derechos y oportunidades de las niñas y niños. Y por último, escuchar y tomar en cuenta la opinión de los demás. Ahora vamos a empezar. Lee la conversación de algunas niñas o algunos niños. Tenemos a Martina, Antonio y Justina. Martina dice: mi papá es el hombre de la casa. Él debe salir a trabajar y traer dinero. Mi mamá se queda en casa cocinando y cuidándonos. Antonio dice: en mi casa no es así. Mi mamá trabaja todos los días. Ella es jueza. Mi papá también trabaja y a la vez apoya en la casa. Ambos cocinan, asean nuestro hogar y nos cuidan. Y por último, Justina dice: por mi parte, mi abuelita me aconsejó que ya debo aprender a cocinar y lavar para ser una buena esposa cuando sea grande. Luego de leer la conversación, responde las preguntas. Según Martina, ¿qué rol cumple su papá en su familia y qué rol cumple su mamá? ¿Por qué crees que Martina tiene esa idea? ¿Estás de acuerdo con estos roles y por qué? Su papá sale a trabajar y traer el dinero. Su mamá cocina y cuida a sus hijos. Tiene esta idea porque así la han criado y aprendió que es el rol del hombre y la mujer. Y no estoy de acuerdo con estos roles porque el hombre y la mujer pueden hacer las mismas cosas o las mismas funciones. Según Antonio, ¿qué rol cumple su mamá en su familia y qué rol cumple su papá? ¿Por qué crees que Antonio tiene esa idea? ¿Estás de acuerdo con estos roles y por qué? Su mamá y su papá trabajan y ambos se apoyan en los quehaceres de la casa y cuidan de sus hijos. Antonio tiene esa idea porque es la forma como viven en su hogar. Y sí estoy de acuerdo con estos roles porque las funciones están compartidas y ambos se ayudan y se apoyan. ¿Qué idea tiene la abuelita de Justina respecto al rol de las mujeres? ¿Qué idea crees que tenga respecto al rol de los hombres?
¿Estás de acuerdo con el consejo que le dio a Justina y por qué? La abuelita de Justina tiene una idea machista en la que somete a las mujeres solo al rol de tener que cumplir como su esposa, cocinar y lavar. La idea que tiene respecto a los hombres es que son machistas y no estoy de acuerdo con el consejo porque las mujeres también tienen que estudiar y trabajar con los mismos derechos que los hombres. La idea que expresan los niños o las niñas en la conversación podrían afectar la igualdad de derechos y oportunidades de las niñas y los niños. ¿Por qué? Sí, sí pueden afectar, porque los niños y las niñas pueden crecer con esos ideales, lo que no es correcto, pero sí deben saber de que tanto hombres y mujeres tienen igualdad de derechos. Muy bien. Así como los 3 niños, las niñas, muchas más personas tenemos ciertas ideas respecto a cómo creemos que deben ser y actuar tanto las mujeres como los hombres y los roles que deben desempeñar. Probablemente hemos aprendido estas ideas siguiendo ejemplos de nuestra familia. Sin embargo, es importante reflexionar al respecto, pues en algunos casos estas ideas preconcebidas vulneran derechos de mujeres y hombres. Por ejemplo, en el caso de Martina, ella tiene la idea de que su papá debe trabajar por ser hombre, mientras que su mamá debe quedarse en casa cocinando y lavando por ser mujer. Esta idea atenta contra los derechos establecidos en la Constitución Política del Perú, donde se indica que el trabajo es un derecho de toda persona, donde debe haber igualdad de oportunidades para todos, lo que incluye a mujeres y hombres. Es decir, la mamá de Martina podría trabajar fuera de las labores de la casa si ella lo desea. Por otro lado, la abuelita de Justina le aconseja que debe aprender a lavar y cocinar para ser una buena esposa cuando sea grande, pero Justina puede no necesariamente elegir ese camino y tal vez quiera estudiar para ser una profesional y desarrollarse independientemente, pues es su derecho y la respalda la Constitución Política del Perú. En el caso de Antonio, que es distinto a los antes mencionados, él comenta que su papá y su mamá trabajan y comparten responsabilidades en casa. Ambos cocinan, lavan, hacen limpieza y cuidan a sus hijos, lo que demuestra una sana convivencia. Entonces estamos frente a un problema. Las ideas preconcebidas sobre los roles de las mujeres y los hombres afectan la igualdad de derechos y oportunidades de las niñas y los niños. El problema, las ideas preconcebidas sobre los roles de las mujeres y los hombres que afectan la igualdad de derechos y oportunidades de las niñas y los niños. ¿Es un asunto público o privado? Tenemos, en este caso, la pregunta: ¿a qué ámbito pertenece el problema? Este problema ¿es a un asunto público o un asunto privado? ¿A qué ámbito pertenece? En este caso, pertenece a un ámbito público. ¿Los derechos de quiénes afectan? En este caso, ¿será un asunto público? ¿Afecta los derechos de todas y todos los ciudadanos? ¿O afecta solo a una persona o un grupo reducido de personas? En este caso, afecta todos los derechos de todos los seres, los ciudadanos. ¿Quiénes deben participar en su solución? Todas y todos los ciudadanos. ¿A quiénes debe interesar? ¿Por qué? A todos los ciudadanos. Automáticamente por ser un asunto público. Lee el anexo 1, desigualdades en los roles de las mujeres y los hombres, y el anexo 2, mujeres y hombres deben tener igualdad de derechos y oportunidades laborales, disponibles en la sección recursos de esta plataforma. Tenemos desigualdades en los derechos de las mujeres y los hombres. En este caso tenemos, respecto a la desigualdad de los roles de las mujeres y los hombres, veremos cuáles son algunos ejemplos que se presentaron en nuestro país hasta diciembre de 2011. En educación, en el trabajo
y también en la participación política. Solo la quinta parte de los más altos cargos en el sector público, ministras y viceministras, son ocupadas por mujeres. Eso se ve en la actualidad. A nivel regional, cuanto más alto el cargo de representación, la participación de las mujeres es menor. Las mujeres en las alcaldías provinciales y distritales apenas representan el 4%. En el Congreso de la República, solo la cuarta parte de las congresistas son mujeres. Entonces, automáticamente estamos hablando de desigualdades en los roles de las mujeres y los hombres en la actualidad. Pasamos al siguiente anexo. Mujeres y hombres deben tener igualdad de derechos y oportunidades laborales. La defensa de la persona humana y el respeto a su dignidad son el fin supremo de la sociedad y el Estado, tal como lo señala el artículo 1 de la Constitución Política. Los artículos 22 y 23 de la Constitución Política también lo señala. Finalmente, el artículo 26 también igual. Por otro lado, la normativa internacional, el Estado peruano ha asumido diversos compromisos a través de la ratificación de tratados, convenciones y convenios que buscan la realización plena del ser humano en un marco de igualdad de oportunidades y trato. Entre estos cabe destacar la Declaración de los Derechos Humanos, los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas y la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer prohíbe, bajo pena de sanciones, el despido por motivos de embarazo o licencia por maternidad y la discriminación por los despidos sobre la base del estado civil. Luego de leer los textos, responde las preguntas en tu cuaderno u hojas de reuso. ¿Qué roles desempeñan las mujeres y los hombres en la actualidad? Las mujeres están culturalmente asociadas al espacio doméstico en la actualidad y las actividades del cuidado, mientras los hombres están vinculados por la sociedad a la fuerza física, a la racionalidad, al espacio público, a la calle y al rol de proveedores económicos, a ser quienes mantienen el hogar. ¿Qué ejemplo de desigualdad en los roles que desempeñan mujeres y hombres identificaste? Ejemplos de desigualdad hemos visto en el sector educación, en el ambiente del trabajo y en la participación política. ¿Conoces alguna situación de desigualdad en los roles de mujeres y hombres similar a las que leíste en los textos? ¿Cuál? Sí, en la casa de mi vecino. Él trabaja y trae el dinero y la esposa se encarga de la casa y de los hijos. ¿Qué derechos laborales tienen las mujeres y los hombres? Que toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección del empleo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo sin discriminación alguna. Luego de leer los textos, ¿qué opinas respecto a la conversación de Martina, Antonio y Justina? ¿En cuál de las ideas se respeta la igualdad de derechos y oportunidades de mujeres y hombres? ¿Por qué? ¿Y en cuál no? ¿Y por qué? Que los tres tienen diferentes conceptos de los roles del hombre y la mujer. En la idea de Antonio, ¿cuál de las ideas se respeta la igualdad de derechos? Se respeta en la idea de Antonio, porque ambos cumplen las mismas funciones en la sociedad. ¿Y en cuál no se cumple? No se cumple en la idea de Martina y Justina, porque tienen una idea machista sobre la mujer. ¿Estas formas de pensar afectan los derechos de las niñas y los niños? ¿Y cómo? Sí afectan, porque los niños y las niñas pueden crecer con esas ideas o ideales, lo que no es correcto, pero sí deben saber de que tanto hombres y mujeres tienen igualdad de derechos, protegidos con las leyes actuales, como son la Constitución Política del Perú y otras.
Muy bien, felicitaciones. Te has informado y comprendido mejor el asunto público, las ideas preconcebidas sobre los roles de las mujeres y hombres afectan la igualdad de derechos y oportunidades de las niñas y los niños. Pues bien, estas ideas preconcebidas pueden afectar la igualdad de derechos de las niñas y los niños, pues si asumimos la idea de la abuelita de Justina, debes aprender a cocinar y lavar para ser una buena esposa, estaríamos negando a una niña su derecho a la educación. Hay que tener presente este apunte. Ahora con tu familia. Coméntales de qué trata el asunto público, qué identificaste. Dialoga con tus familiares a partir de las siguientes preguntas. ¿Por qué consideran que este problema es un asunto público? ¿Cómo afecta la vida de las personas de las ideas preconcebidas? ¿En otros países las mujeres y los hombres tendrán los mismos derechos y oportunidades? Escucha sus opiniones y sustenta las tuyas a partir de la información que analizaste. A partir de lo dialogado en consenso, rescaten una idea que refuerce la idea de por qué las mujeres y los hombres deben tener los mismos derechos y oportunidades. Ahora que has deliberado con tu familia, recuerda los criterios presentados al inicio de esta actividad y responde si los cumpliste o no. Tenemos criterio. Identifiqué un asunto público, necesidad, problema o aspiración que afecta a todos y a todas, sí. Expliqué mi opinión con argumentos basados en información confiable respecto al asunto público. Las ideas preconcebidas sobre los roles de las mujeres y los hombres afectan la igualdad de derechos y oportunidades de las personas, de las niñas y los niños, sí. Escuché y tomé en cuenta la opinión de los demás, sí. Muy bien. Hasta aquí estamos llegando con buen éxito. Ahora reflexiona. Recuerda la meta. ¿Cuál era la meta? Intercambiar puntos de vista respecto a las ideas preconcebidas sobre los roles de las mujeres y los hombres y cómo afectan la igualdad de derechos y oportunidades de las niñas y los niños. Responde a las preguntas. ¿Lograste intercambiar puntos de vista con tu familia respecto a las ideas preconcebidas sobre los roles de las mujeres y los hombres y cómo afecta la igualdad de sus derechos y oportunidades? ¿Qué dificultades tuviste y cómo las superaste? Muy bien, mis queridos estudiantes. Muchas gracias. Espero que hayan comprendido muy bien. Suscríbanse y denle like para que otros compañeros también tengan a la mano esta bonita experiencia. Gracias. Hasta mañana.